Bueno, ya somos casi 30. Vamos largando, así no nos demoramos tanto. Le voy a compartir pantalla, si vemos, vamos a continuar. Si no me equivoco, hasta hace un ratito no estoy viendo el tema del piloto con el ingeniero Pagani. Y vamos a empezar a introducir muy brevemente el trabajo práctico. Todavía no nos vamos a meter de lleno porque sé que todavía están con el otro práctico y cosas pendientes. Pero vamos viéndolo porque ya nos quedan pocos días y se nos acaba el año. Entonces, comparto pantalla. Y bien, acá tengo el anuncio del práctico. Ya se lo voy a subir, no sé si mañana, pues no tiene sentido que se lo suba hoy, terminen con los prácticos que están pendientes, y ya desde mañana se ponen tranquilos a trabajar en este, pero vamos viendo de qué se trata y qué es lo que hay que hacer, cómo tenemos que trabajar. El Ingeniero, trabajo voy a práctico. grabar la clase. Ah, sí, dale, gracias por hacerme acordar. Acá está. Ahí está. Bueno, esto, ya estoy llegando gente. El trabajo práctico de pilotaje es bastante sencillo. Vamos a lo básico para que puedan directamente trabajar en los pilotes. No vamos a dar mucha vuelta con el tema de cargas y de la superestructura, digamos. Básicamente es un tanque de agua que han visto, no sé lo que en el Yaraguana y en la Brasil, al Nil hay uno similar. Un tanque de agua con una gran columna de hormigón, que pues a veces son columnas cilíndricas huecas por dentro que le transmite la carga y van a tener la carga debido a todas las cargas gravitatorias. Esto no tiene sobrecarga de servicio porque prácticamente es inaccesible, salvo por ahí puede ser una persona hace mantenimiento, pero el peso de una persona en el tamaño del tanque es insignificante. Lo que sí tiene es una carga horizontal sísmica que, esperen que no tengo acá a mano esto que siempre yo lo, ahí está. Lo que tiene una carga sísmica horizontal, que obviamente esto ameritaba un análisis sísmico, que ya lo van a ver el año que viene cuando vean sismo resistente, pero efectos de este práctico, vamos a tomar una carga sísmica actuando a 2/3 de la altura. Sigue llegando gente. Actuando a 2/3 de la altura H, esta, o sea, esto acá es 2/3 de H. Y por algún lado, no sé si el enunciado, después les digo, la carga sísmica directamente la vamos a tomar en función de la masa total de la estructura, no me acuerdo si era un 60%, una cosa así. Después le voy a decir bien el valor. No me acuerdo si era dato del enunciado. No, después la vemos, pero para hacerlo simple, o sea, para que no estén haciendo un análisis sísmico, simplemente que tengan la carga, con qué intención de que en el fuste o en el cabezal del pilotaje ustedes tengan una carga vertical, que es la carga debido a toda la carga muerta, y debido a esa carga sísmica de acá, ustedes van a tener un momento, entonces van a tener el problema, el caso más extremo, de que debido al momento van a tener unos pilotes más solicitados y unos pilotes menos solicitados en los diferentes extremos. Entonces va a haber que hacer esa verificación de sacar el esfuerzo para cada uno de los pilotes y en función de eso después ir haciendo todas las verificaciones que correspondan. Damos una breve presentación que vamos sobre la secuencia de cálculo de los pilotes y sí, nos va a quedar el tema del cabezal que se va a ver mañana y la semana que viene ya vemos bien el desarrollo del práctico. Bien,
Para el tema de análisis de cargas, bueno, nosotros como dato vamos a tener la carga a pie de la columna del elemento que nos está transmitiendo carga, pero no tenemos como dato, de igual manera cuando hacemos base aislada, cuando hacemos cualquier otro tipo de fundación, no tenemos como dato todo el peso o la masa de fundación y suelo que queda dentro de todo ese conjunto. Entonces lo primero que hacemos para trabajar es incrementar la carga un 40% para poder tener en cuenta todo el peso propio de la fundación. De ahí vamos a ver el trabajo práctico. Bueno, eso no lo hemos visto en el enunciado, pero les digo que ya lo deben haber visto algo con el ingeniero Pagani. Es muy diferente si, dependiendo del tipo de suelo que tengamos y cómo lo hagamos asentar el pilote, si vamos a tener pilotes de punta, donde la resistencia principal del pilote se desarrolla en la punta debido a que el pilote llega hasta un suelo de mayor dureza, un suelo, por lo general un suelo granular, un suelo depende qué ensayo hagan, a veces con un suelo se dice con un número de golpes del ensayo de penetración estándar con un número alto. Entonces, dependiendo si pueden llegar a un estrato de esas condiciones, la resistencia punta del pilote va a ser la principal. En el caso de que no lleguen a un estrato de ese tipo, que queden en un estrato, en el caso de que queden en un estrato de poca o media resistencia, que por lo general nos pasa mucho acá, son suelos cohesivos, suelos limosos, que no tienen mucha resistencia, también va a entrar en juego y va a ser muy importante la resistencia friccional lateral del pilote. En ese caso, ese pilote se lo conoce como pilote flotante, o sea, porque no está llegando a un estrato duro en la punta, y en el caso este se lo conoce como pilote de punta. El práctico creo que planteaba, que lo veamos, que hagan las dos alternativas, ¿o no? A ver, sí. Dice resolverlo por pilotes de punta que llegan a un estrato duro, o sea, si se fijan, tienen un estrato duro, bueno, cada uno va a tener cotas distintas de los estratos, pero acá abajo tienen, acá, acá abajo tienen un estrato duro, donde el dato que tienen, que vamos a ver, seguro lo han visto con el ingeniero Pagani, el dato que tienen es que tiene un N, o sea, el número de golpes del ensayo de penetración estándar, que es como, realmente a veces se analiza esto, es de 85. Y seguro han visto con Pagani que hay autores que directamente relacionan el número de golpes con la resistencia de punta del pilote, entonces ya lo pueden sacar. Y en el caso del pilote flotante, o sea, un caso va a ser un pilote que llega hasta ese estrato, entra un poco para que se desarrolle la capacidad total de punta. Bueno, eso también depende de la herramienta que tengan. Imaginen que esto lo tienen que excavar desde acá, desde el nivel del terreno, tienen que excavar, llegar a ese estrato, ven que la máquina que tienen o la herramienta que ustedes tienen puede excavar algo acá, o capaz que llega hasta ahí y no pueden excavar más. Hay muchas condicionantes que a veces dependen de la obra, se ven en obra. Eh, Volvemos a esto. Ahí está. Lo que le decía, el primer caso van a ser pilotes que lleguen hasta el estrato duro, donde la resistencia principal va a ser la resistencia de punta. También este pilote tiene resistencia friccional porque pasa por los otros dos estratos, pero van a ver cuando hagan los números que las magnitudes, por lo general, cuando tienen un estrato duro, la resistencia de punta es preponderante y la lateral es bastante menor. Pero lo que pasa, siempre en todos lados, los estratos más duros siempre suelen estar más abajo, depende también de dónde estén trabajando. Y el segundo caso que les pide el práctico es hacer el mismo pilote, pero un pilote flotante, o sea que llegue hasta una determinada profundidad de este estrato, pero que no llegue a tocar el estrato duro, justamente para que vean la diferencia. Ahí van a ver cuando calculen la resistencia de punta, ya la van a calcular directamente. Acá tienen todos los parámetros del suelo, entonces pueden, para la profundidad a la que estén, pueden calcular la tensión admisible con las ecuaciones de Terzaghi, que eso lo deben haber visto con Pagani. Y después, por otro lado, tener en cuenta toda la resistencia friccional de un piloto.
En este caso van a ver que la resistencia friccional versus la de punta, o sea, toma una cierta importancia, porque al no tener un estrato duro donde la resistencia de punta es importante, la friccional esa nos aporta, nos ayuda bastante. Entonces esos van a ser los dos casos que vamos a analizar. Acá está un poco lo que les decía, o sea, la resistencia de la punta de un pilote siempre va a ser la capacidad portante de la punta por el área de la punta del pilote, y dependiendo el tipo de suelo que tenga, y seguro, no sé si les ha dado el ingeniero una tablita, una fotocopia, que si no después se las paso, que ya le voy a pedir también a Pagani la presentación para subírsela, donde hay varias formas de determinar la capacidad portante en la punta del pilote según diferentes autores. Y algunos están en función de, obviamente va a depender del tipo de suelo, de varios parámetros que toma cada autor, toma un parámetro diferente, y algunos como este que estaban en función del número de golpes del ensayo de penetración estándar. Entonces, bueno, dependiendo el caso, van a usar alguna de las ecuaciones, la de Tersay o lo que fuera, para determinar la resistencia de punta del pilote. Una vez que tenemos la resistencia de punta del pilote, por otro lado tenemos la resistencia friccional lateral del pilote. En ese caso va a aparecer un valor de tau, una tensión tau que va a ser la fuerza friccional, o sea, la tensión, perdón, friccional que se va a generar ahí en el perímetro del pilote, que eso va a estar en función de la cohesión del suelo y en función de estos parámetros que son, bueno, la tangente del ángulo de fricción interna y un valor sigma cero que va a ser, acá abajo está, después se la paso a la presentación, no se preocupen, un valor K sub 0 que va a depender del tipo de suelo, 0,5 si es arena, 0,7 si es arcilla, el gamma del suelo en el que estoy trabajando, y Z medio, o sea, porque esto depende del confinamiento, o sea, en realidad esto es una suerte de tensión lateral que está confinando al pilote y eso me genera fricción. Entonces, obviamente que según la profundidad a la que yo me encuentre, va a ser mayor o menor la fuerza esa. Entonces lo que se hace es tomar un valor promedio para cada estrato, o sea, si lo tengo, ya lo vamos a hacer para varios estratos. Supongan que todo el estrato sea este, o sea, desde el nivel del terreno hasta el fondo del pilote. Entonces voy a tomar un valor de Z medio. En el caso que tuviera, vamos a hacer con otro color, en el caso que tuviera varios estratos con distintas propiedades, imagínense que tengo ahí y otro ahí, que entró alguien, entramos. En el caso ese yo tendría que hacer por sectores, o sea, yo tendría una fuerza, un tau friccional para todo este pedacito de acá del pilote, donde tomaría como profundidad media desde la superficie hasta la mitad de este estrato, o sea, hasta ahí, Z medio 1. Y en el otro caso yo tendría que analizar este otro estrato, que tendría que tomar la profundidad media hasta este pilote, que sería desde arriba hasta la profundidad media de ese estrato, o sea, sería ZM2. Porque depende obviamente de lo que les decía, o sea, es la fuerza lateral que ejerce el suelo, que me lo mantiene confinado al pilote, y depende de la profundidad. Ustedes saben que con la profundidad va creciendo la presión. Y después, por último, tenemos que la resistencia lateral va a ser directamente el área lateral del pilote, que sería el área del cilindro, o sea, el perímetro del pilote por la altura. Obviamente que si, de vuelta, si tienen estratos, van a tener que ir sumando la resistencia de este pedacito más la resistencia de este pedacito, porque para cada estrato va a salir un valor de tau diferente. O sea, acá sería el área lateral por tau 1 más tau 2, o como lo quieran discriminar, si no pueden hacer el área de la parte de abajo, el área de la parte de arriba. Y una vez que tienen la resistencia
lateral del pilote, la total va a ser la de punta más la lateral. Y ahí es donde yo les digo que van a ver cómo varía este parámetro de acuerdo a si están en un estrato duro o si es el caso del pilote flotante que están en una arcilla o en un suelo de menor capacidad portante. Y de ahí van a calcular la capacidad portante de un pilote. Uno lo pongo bien acá para que después lo veamos, porque en función van a haber varias verificaciones, hay que sacar el número de pilote. Va a ser la resistencia total sobre un coeficiente de seguridad que por lo general, como pilote, ustedes han visto cuando hemos ido a obra, hay mucha incertidumbre, uno hace la excavación y a veces se desmorona, no llegan a la profundidad que hay que llegar, cuando ponen la armadura se caen paredes del suelo, hay muchas cosas que pueden salir mal. Entonces los factores de seguridad, los coeficientes de seguridad son altos, suelen ser de 2, 2,5 para arriba, 2,5, 3 podrían tomar como coeficiente de seguridad, que eso va a ser algo más personal, depende del calculista, evaluará el riesgo y las condiciones en la obra y va a ser más conservador o un poco más audaz con los coeficientes. De ahí pasamos a lo que es el número de distribución de pilotes. Nosotros recién habíamos calculado la capacidad portante de un pilote. Entonces, por un análisis lineal, el total de pilotes tiene que ser la carga mayorada, esa que hemos puesto como un 40% más para tener en cuenta el peso de la fundación, sobre lo que resiste un pilote, vamos a sacar un número de pilotes. Obviamente este número va a ser una primera aproximación, porque después vamos a ver que hacer una serie de verificaciones que según eso vamos a ir corrigiendo ese número. Y ese número de pilotes tiene que ser de tal forma que yo lo pueda distribuir de una manera uniforme o una manera que me convenga en el cabezal. Como ustedes ven acá abajo, tengo un número bastante fácil de distribuir, 9 pilotes, que lo distribuyo en 3 filas y 3 columnas. Y de esa forma tengo la carga en el centro y cuando tenga los momentos en los dos sentidos, al ser, ¿cómo se dice?, simétrico en los dos ejes, voy a tener exactamente la misma situación, independientemente de dónde venga el momento. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que en el caso de una fuerza sísmica, no tengo una dirección preponderante, que yo puedo decir siempre el sismo va a venir de acá o siempre el sismo va a venir de acá, sino que puede ser en cualquier dirección. Entonces, al tener simetría por los dos lados, me favorece mucho y me simplifica el análisis, porque analizo solamente uno de los dos ejes y sé que en el otro eje pasa exactamente lo mismo porque es doblemente simétrico. Por eso, siempre traten de adoptar un número de pilotes que lo puedan distribuir de alguna manera así. Y después, bueno, está acá el dibujito. Ingeniero, Sí. ahí cuando adoptamos el número de pilotes, tiene que ser el número, ponerle la división nos da 8, algo, adoptamos el número superior o podemos adoptar 10 o 11. Yo le diría no el número superior, sino 2 o 3 números superiores, porque como ve después van a haber un par de verificaciones que hay que hacer que por lo general acaban dando más pilotos todavía. Bien, perfecto. Y después lo que le iba a poner acá hay un dibujito genérico, que es el caso de que tengan varios elementos en el cabezal. O sea, acá ven, tienen una columna acá, otra columna acá. Entonces ahí directamente cuando tienen más de un elemento se trabaja con la resultante de todas las fuerzas estas, de la misma manera la resultante de los momentos, y ahí ya entra a jugar, acá dice, bueno, el centro de gravedad de la figura esta, pero en realidad lo que tienen que ver es que todos estos pilotes van a tener una fuerza axial, digamos, o sea, va a ser una carga vertical que va a soportar. La resultante de todos esos pilotes, la voy a dibujar en otro color, versus la resultante de carga de todas las columnas, deberían estar o en el mismo punto o cercanas, porque si no me aparece ahí una excentricidad adicional que me puede generar momentos adicionales que yo debería tenerlo en cuenta, pero para simplificarlo, o sea, por eso les digo, hay que siempre intentar, en este caso es lo más fácil, o sea, en este caso tienen los 9 pilotes dispuestos de tal forma que la resultante de todos estos pilotes coincide exactamente con la resultante de carga que viene de arriba.
que son los casos más comunes. O sea, por lo general, los cabezales se hacen para un elemento que viene desde arriba y esa carga hay que absorberla entre varios pilotes. Estos casos no son tan sencillos, hay que analizarlo ya. Cuando empiezan a pasar estas cosas, un análisis manual es prácticamente imposible, hay que ya pasar un modelo de algún programa computacional y que sería algo parecido al caso de una platea, donde tienen varias columnas en la platea y tienen varios pilotes por debajo de la platea, que en ese caso lo que se hace es distribuir los pilotes en las zonas de mayores rigideces, serían por debajo de las columnas, por debajo de las vigas, por los elementos más rígidos de la platea, pero ya se hace un modelo en la computadora y que ahí salgan todas las posibles eh, cuestiones que van a salir esfuerzos raros, que analizarlo a mano es prácticamente imposible. O sea, no se preocupen que vamos a mantenernos, mientras hagamos cálculos manuales acá en la materia, vamos a buscar ejemplos lo más simples posible. Bueno, y acá está un poco lo que me preguntaron recién, qué pasa con el número de pilotes. O sea, yo voy a adoptar un número de pilotes, pero ese número de pilotes yo lo único que he hecho es dividir la carga vertical en la resistencia de un pilote. Pero eso no es real, o sea, ahí solamente estoy contemplando las cargas axiales. ¿Qué me va a pasar? Que yo en los dos ejes, acá están dibujados, voy a tener un momento y otro momento. Entonces, cuando yo saque el pilote más cargado y el pilote menos cargado, tanto en un eje como en el otro eje, yo voy a tener que la carga total del pilote va a ser la carga esa debida a la fuerza gravitatoria más una carga que va a ser opuesta debida a los momentos. Entonces voy a tener un pilote más cargado y un pilote menos cargado. Obviamente, como todo lo que venimos verificando, el pilote más cargado no tiene que superar la carga máxima, la admisible del pilote, y el pilote menos cargado tiene que procurar de que no aparezcan esfuerzos de tracción, o sea, esfuerzos negativos. Aunque hay alguna forma de que algún pilote pueda, como trabajan friccionalmente, pues se puede absorber cierto esfuerzo negativo, pero preferible que lo eviten, porque no es la situación ideal. Y ahí van a tener que descomponerla, o sea, la fuerza de un pilote va a estar compuesta por lo que es la que veíamos recién, o sea, la carga total dividida en todos los pilotes, más una componente de momento en una dirección, o sea, más menos, y otra componente más menos, otra componente de momento en la otra dirección. En el caso de un esfuerzo sísmico no lo van a tener actuando en dos direcciones a la vez, o sea que una de estas dos la pueden despreciar y tomar solamente para uno de los ejes y de vuelta fijarse. Si usted tiene una distribución, por ejemplo, como esta, donde tienen, vamos a poner así, LI y LX, o sea, ya no estamos en una distribución cuadrada, sino que estamos en una distribución rectangular, por el motivo que fuera. En cambio, tienen alguna otra estructura que les interfiere, entonces no la pueden hacer más grande. En ese caso, siempre analizar la luz más corta, porque al dividir el momento externo en la luz más corta, me va a dar estas dos componentes de mayor magnitud. O sea, siempre analicen la luz más corta, entonces el pilote más cargado y el menos cargado podrían ser estos dos de acá o estos dos de acá, porque son exactamente simétricos igual. Entonces ahí ya tienen una primera condición, o sea, tenemos que verificar que en la distribución que nosotros hemos adoptado para la cantidad de pilotes que hemos adoptado, cuando le pongo el momento, no me esté pasando del admisible ni que tenga tensiones negativas. Si me llegara a estar pasando, tengo que volver al paso anterior y tengo dos alternativas. Una es adoptar mayor número de pilotes, o la otra es agrandar la distancia, o sea, hacerlo un poco más largo para acá y un poco más largo para acá, para que al tener mayor brazo de palanca los pilotes extremos, estas fuerzas de acá se van a hacer menores. Entonces ahí le bajo la componente debida al momento, entonces es capaz que entro dentro de la capacidad portante del piloto. Eso es un tanteo, que lo van a hacer rápido, es similar a lo que el problema que teníamos en el parcial cuando calculaban la tensión máxima y la mínima para un lado y para el otro. Es básicamente lo mismo.
Después tienen otro problema que hay que verificar y que puede modificarles el número de pilote, que es lo que se conoce como eficiencia de grupo. ¿Qué es la eficiencia de grupo? Ustedes saben, cada pilote va a tener una carga que va a llegar acá a la punta y en la punta se va a desarrollar un bulbo de presión. Ese bulbo de presión, como la figura que tienen acá, puede pasar que de acuerdo a la distancia entre pilotes, que eso no sé si lo da el ingeniero Pagani, sino por algún lado lo tengo, las distancias mínimas y máximas para armar un grupo de pilotes. Acá está, esto es. La separación entre pilotes siempre, acá está, ¿ven? La separación entre ejes de pilote tiene que ser entre 2,5 veces el diámetro del pilote a 6 veces el diámetro del pilote. O sea que se mantenga en ese rango. ¿Por qué? Justamente por esto de los bulbos de presiones. Si yo los pongo muy pegados, o sea, más del lado de los 2,5, va a pasar que parte de los bulbos acá se van a superponer. Entonces no voy a estar desarrollando eh, al 100% las cargas. O sea, acá donde se superponen no puedo sumar las capacidades portantes de los dos pilotes estos. Entonces voy a tener esta por un lado, esta por el otro, pero al superponerse acá, el total que yo podría tener estos dos pilotes, capaz que me baja un 5, un 10% la capacidad total portante de esto. Eso es lo que se conoce como eficiencia. Por el contrario, si yo los separo mucho, o sea, ya lo llevo, a ver, es un ejemplo, acá un pilote y acá el otro, están muy separados, y acá estamos con un bulbo de presión y acá estamos con otro bulbo de presión, lo que va a pasar es que esto ya no va a trabajar como un grupo. O sea, yo acá voy a tener la fuerza y van a trabajar como elementos individuales y acá en el medio es como que, o sea, yo voy a tener como que el cabezal está apoyado con otro color, como si tuviera dos apoyos acá, pero acá en el medio no voy a tener ningún apoyo para el cabezal, entonces el cabezal se puede deformar, puede tener otros problemas, por eso es el límite de que no estén tampoco muy separados los pilotos. La recomendación siempre de 3 a 3,5, que sería una distancia ideal para que se desarrolle prácticamente la totalidad de la fuerza y que no estén muy separados. De ahí la eficiencia de grupo, ¿cómo se calcula? La eficiencia es un valor que va a ir entre 0 y 1, por eso acá parte de 1 menos todo esto que está acá, y que todo esto que está acá es simplemente la distribución de pilotes en planta, donde tenemos M y N, que son el número de filas y el número de columnas, y había un factor, acá está, θ, este que está acá, que es el arco tangente del diámetro del pilote dividido en la separación del pilote. O sea, es puramente geometría, o sea, en función de la geometría, todo esto me va a salir un factor, por lo general, se han hecho más o menos bien los números, este factor anda entre 0,05 a 0,2 más o menos, o 0,3 llega a veces, dependiendo cómo hayan distribuido los pilotes. Entonces, si hacen 1 menos esto, la eficiencia le va a dar un valor que va a rondar entre 0,7 y 0,95. Entonces, si a este valor de eficiencia yo lo multiplico por la cantidad de filas, por la cantidad de columnas y por la resistencia de un pilote, o sea, estaría sacando, esto sería la fila por la columna, el total de pilotes por la resistencia de un pilote, por la eficiencia, estaría sacando la capacidad total vertical, sin tener en cuenta los momentos, del grupo de pilotes ya trabajando como grupo, no analizándolo individualmente a cada pilote, sino analizando el grupo de pilotes. Y en ese caso me puede pasar de vuelta, que yo la capacidad total la comparo con el PU que tenía, que era la carga total, y que el PU siga siendo mayor que esta capacidad afectada ya de la eficiencia. Entonces, en ese caso, de vuelta, volvemos para atrás, puedo agregar pilote, o en este caso ya no tanto separarlos, sino fijarme qué me conviene, de acuerdo a lo que dice acá, para llegar tal vez a algo más óptimo, capaz que los he puesto muy separados a los pilotes, qué sé yo, para verificar el momento los separo mucho a los pilotes, pero resulta que ahora, cuando lo analizo como grupo, no funciona tan bien. Entonces tengo que empezar a jugar con la separación de pilote, o con la cantidad de pilotes, eso ya lo ven en cada caso, para que el grupo
sea capaz de resistir el total de la fuerza externa que tengo ahí. Y de ahí, otra de las verificaciones que hay que hacer es el tema de asentamientos. Un asentamiento es bastante sencillo, dependiendo si tenemos pilote de punta o pilote flotante. En el caso de pilote de punta, ¿qué es lo que se hace? El cabezal de los pilotes se lo proyecta en un ángulo de 30 grados hasta el fondo, o sea, hasta la línea donde están apoyados los pilotes. Entonces, al hacer esa proyección, yo tengo acá una nueva área del cabezal, o sea, el área que yo tenía acá, al proyectarla, lo pinto en verde, me quedaría el área en esa línea, que es un área mayor que la real que tengo. Una vez que tengo el área esa proyectada, yo calculo en esa superficie una tensión Q, que va a ser la carga total que yo tenía en vertical, o el P sub Q sería en este caso también, dividido en el área proyectada. Y una vez que determino esa tensión en ese nivel, me voy a cualquiera de las teorías clásicas de asentamiento, pueden ver Steinbrenner, cualquiera de las que han visto en suelo, y calculo el asentamiento para ese Q en esa profundidad. Y en el caso del pilote flotante, la única diferencia es que es un poquito más conservador, o sea, no se la proyecta el área hasta acá abajo, sino que se la proyecta hasta un poquito más arriba, que sería las 2/3 partes de la profundidad Z. O sea, si yo tengo el Z hasta acá abajo, este Z que tenía acá, yo solamente hago 2/3 de Z, proyecto el área del cabezal hasta esta superficie, calculo de nuevo un Q en esa superficie, que va a ser el N total dividido en el área que me salga en este nivel, y con ese me voy a cualquiera de las teorías clásicas y calculo el asentamiento. De vuelta, en este caso, si no me está verificando el asentamiento, ahí lo que tendría que hacer en este caso es agrandar el cabezal del pilote, pero hay una limitante que, bueno, la separación que teníamos en piloto, o sea, el cabezal sale de la envolvente. A ver, me devuelve una diapositiva para atrás. El cabezal sale del envolvente de toda la distribución de pilotes que yo he hecho, que eso ahí está metida la separación entre pilotes en los dos ejes, y un margen que se le da al borde, que como mínimo, que eso no está puesto acá, es 1,5 veces el diámetro. O sea, no puede ser, como está este dibujito así, que está el cabezal justo al borde del pilote, porque si no, este pilote está tan al borde que capaz que lo rompe por corte o por algún problema local ahí al cabezal. Entonces le tengo que dar un margen. El cabezal debería ser un poquito más grande así. Incluso acá está dibujado así, no sé por qué este dibujo está así. Y esa distancia del borde del pilote al borde del cabezal debería ser como mínimo 1,5 veces el diámetro. Entonces, volviendo al tema del asentamiento, si no me verificara, puedo extenderlo un poquito más al cabezal dentro de esos límites, no irme muy grande, si no se va a quedar como un voladizo el cabezal. Y también puedo jugar con la separación entre pilotes si me hiciera falta, para que el área sea mayor acá abajo y que al ser mayor el área bajo el Q y bajo el asentamiento. O sea, de vuelta, prueba y error, que obviamente se arman un Excel y van cambiando valores cuando les toque hacerlo. Y vamos a ver muy fugazmente lo que es el dimensional cabezal, que ya lo vamos a ver mañana en detalle. El dimensional cabezal, a ver, creo que tengo las florecitas puestas. Sí. La forma más fácil de dimensionarlo al cabezal es como un elemento rígido, donde yo tengo la carga externa y la reacción del pilote acá abajo. Y dentro de ciertas condiciones se me puede dar que se me forme una biela de compresión donde toda la carga esta se transmite a través de esa biela para los dos pilotes
Y si no me equivoco, lo tenía anotado acá, ahí está. Esa biela se desarrolla en un ángulo menor o igual a 40 grados. O sea, ¿qué me pasa? Que para que se desarrolle esta biela tengo que tener cierta altura mínima de... A ver si, no, esto no es. Lo tengo que dibujar. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo la fuerza externa aquí y tengo, bueno, el cabezal acá. Voy a dibujar así bien alto, exagerado para que se entienda. Tengo las dos reacciones, en el caso más simple tengo dos pilotes nomás, o puede ser un pilote, pero en ese caso ya es axial. Para que se me forme ese ángulo de 40 grados, o sea, para que llegue acá, supongan que este ángulo es 40. Yo tengo que tener una cierta altura D. ¿Qué pasa si el cabezal es muy chico? O sea, si le doy poca altura al cabezal, ahí nomás lo vamos a borrar a ver si me sale. Imagínense que yo hago esto así, ahí, y el cabezal me queda así, un cabezal chato. Los pilotes siguen en la misma posición, a ver, lo dibujo para arriba, o sea, esto sigue aquí, volvamos aquí, y esto va para allá. Los pilotes siguen acá en esta posición y en esta posición que había puesto recién, pero fíjense, cuando yo transmita la fuerza por esa vía de compresión, la dibujo en azul, voy a estar llegando hasta este punto, pero el pilote está acá. Entonces acá voy a tener una distancia entre donde está llegando la carga por la vía de compresión y por el punto donde está pasando la reacción del piloto. Entonces ahí no me va a funcionar esto como este esquema que está acá, sino que va a funcionar a flexión. En este caso, la forma más fácil de analizarlo cuando me pasa eso es directamente no tener en cuenta todo este diagrama de biela de compresión y analizarlo directamente como que lo puedo cortar por acá al pilote, trabaja con la reacción, o sea, perdón, lo corto ahí al cabezal, trabajo con la fuerza del pilote y esta fuerza por el brazo de palanca hasta la carga me va a generar un momento y directamente ese cabezal lo dimensiono a flexión. Son las dos alternativas, dimensionarlo como un elemento rígido donde la fuerza se transmite por compresión, o cuando no se me desarrolla esa fuerza porque el cabezal es muy largo, ya tiene como muy esbelto, muy finito y largo, ya lo tengo que analizar por flexión. En el caso de la vía de compresión, el más sencillo, yo después tengo que componer este diagrama de fuerza que tengo acá, donde me va a aparecer, bueno, acá sería la reacción del pilote. Este es el caso más simple de dos pilotes, después se generaliza para mayor número de pilotes. Y para que esté en equilibrio, o sea, voy a tener la fuerza de la biela, esa que está acá en verde, para que esté en equilibrio me parece una fuerza horizontal T, que estaría actuando acá, en la parte de abajo del pilote, que son estas dos que se ven acá, que directamente esas dos fuerzas T que me aparecen acá, o sea, una para la biela de la derecha y otra para la biela de la izquierda, son las fuerzas que están solicitando la armadura de tracción del cabezal. Entonces directamente ya me pasa una tablita donde están los valores todos de T en función de la cantidad de pilote, y ahí directamente se calcula la fuerza, y la sección de acero va a ser directamente esa fuerza T dividida en la resistencia del acero que ustedes estén trabajando, y de ahí sacan el número de bar. O sea, es bastante sencillo, y de ahí pueden sacar directamente la armadura con la fuerza esa horizontal que se genera ahí en el- en el- en la biela de compresión. Y si no el caso, bueno, está dibujado. Bueno, eso ya lo vamos a ver mañana en detalle, un poco más en detalle el tema de cabezales, pero me adelanto. O sea, por lo general el cabezal tiene una armadura principal, que es la que soporta la tracción aquí abajo, y después una armadura de piel, que es una armadura por toda la vuelta del cabezal, así y así, en toda la cara y en la cara superior también, que es más que nada para evitar problemas de retracción del hormigón.
Acá, ¿qué pasa? Usted cuando hacen un cabezal de pilote, un cabezal es un elemento grande, un cabezal, ya mañana les voy a mostrar fotos, pero son elementos de mucho volumen. Ustedes saben, cuando el hormigón fragúa, más teniendo mucho volumen, libera calor y ese calor puede producir fisuraciones en todo el perímetro del cabezal. Entonces, para evitar problemas de fisuración en todo el perímetro, se le pone esta armadura que se llama armadura de piel, que no lleva cálculo, se podría calcular, o sea, uno puede estimar cuánto es la fuerza que se genera por retracción del hormigón y cuánto, hasta dónde llega, pero bastante engorroso. Entonces directamente se adopta una armadura en todas las caras del cabezal, una armadura mínima del 12 cada 15 centímetros. Mañana de todas formas nos vamos a ver en detalle el tema de cabezales. Y esa armadura es complementaria a la armadura principal de tracción, que ya se haciendo, si lo analizan por el método este de biela de compresión de una forma, y si no la otra es lo que les decía recién, calcular el momento acá que me genera la fuerza del pilote y dimensionar como si el cabezal este estuviera sometido a flexión. Esas son las dos formas de determinar la armadura, más la armadura de pie. Y de ella pasamos a lo que es el dimensionado del pilote, que es básicamente una columna circular, el pilote, si ustedes ya tienen la carga con la que trabajan, se lo analiza como una columna circular sunchada, sometida a compresión simple. Acá no van a tener problemas de pandeo, porque el pilote está totalmente confinado en los laterales por el suelo, entonces compresión simple. Y lo que se procura es que la sección de hormigón sea la que absorba, o sea, la sección comprimida de hormigón sea la que absorba todo el esfuerzo y directamente ponerle la armadura mínima, o sea, la cuantía mínima que me exige el reglamento, con la cuestión del confinado y del armado del pilote. Pero en realidad ahí como acá siempre voy a tener esfuerzos de compresión pura, entonces lo que, a ver, trato de dibujar acá está, que lo que me resista sea esperen un segundito, que lo que me resista sea el área comprimida de adentro y la armadura que adopto es la armadura mínima que me exija de la cuantía que necesito por reglamento para esa sección y de la misma manera el sunchado y también que sea, acá tienen, después lo vemos en detalle, las cuantías mínimas de sunchado con todos los parámetros que hay que poner para que salga la cuantía mínima y con unas separaciones, con unas separaciones mínimas que tienen que ser, bueno, mayor a 25 milímetros para que pase después le viene el hormigón, mayor a 1,33 veces el tamaño máximo del agregado y menor a 80 milímetros la separación entre sunchos. ¿Se acuerdan que hemos visto las maquinitas que los hacía ahí en la obra? Entonces, teniendo en cuenta esos parámetros, yo directamente la dimensiono como si fuera una columna circular sometida a compresión simple y adopto la sección de acero mínima para esa sección de hormigón, y lo mismo con el sunchado, teniendo en cuenta eso, barra mínima 12 milímetros para la armadura principal y barra mínima para el sunchado 10, y si no me equivoco en obra lo hacían una cosa de 8. Entonces, bueno, están ahí cerca, está un poco más conservador el criterio. Pero por ahí, o sea, a lo que va es que son elementos que van a estar en contacto con humedad del suelo en condiciones muy adversas, entonces no adopten sunchado muy finito, porque por ahí, capaz que si uno lo analiza en rigor con una barra de 4 milímetros, de 6 milímetros funciona, pero eso es muy fácil que con el tiempo se deteriore y acabe perdiendo sección. Y creo que eso es todo, sí, eso es todo. Bueno, todavía no nos metí de cabeza en el práctico. Hoy les quería mostrar un poco cómo se analizan, cuáles son todas las verificaciones que hay que hacerle a los pilotes. Mañana lo vamos a ver bien en detalle el tema del cabezal, el dimensionado, la armadura, cómo se distribuye. Y de ahí van a tener todas las herramientas. Mañana les paso los datos como para que ya la semana que viene, cuando se liberen de los prácticos que están pendientes, se metan de cabeza con el tema de pilotes. No sé si alguno tiene alguna duda hasta acá sobre este tema. Bien ahí, parece que no.
Y si no, si alguno tiene alguna duda de otro tema que quiera aprovechar los últimos 15, 20 minutos que quedan hasta las 6. Ingeniero, yo le quería consultar si podía subir la grabación de la clase pasada, que usted explicó varias ecuaciones, no sé si recuerdan. Sí, puede ser que me haya olvidado subirla. Para, me voy a anotar acá en el blog de notas, tengo que subir el video de la clase pasada, que era, todavía estábamos en el tema de simulaciones, si no me equivoco. No. Y bueno, los temas de hoy le voy a subir la presentación de ahora del práctico de pilotes. Y le tengo que pedir al ingeniero Pagani, creo que los tengo, las presentaciones que da el ingeniero Pagani. Y creo que nada más eso es todo lo que le estaría debiendo hasta ahora. Sí, sí, eso sería. Gracias. Bien. Otro tema, mañana había un grupo, ahí me preguntan por el parcial. Sí, el segundo parcial casi seguro va a ser la primera. ¿Cuándo? Usted no tiene idea cuándo empiezan las mesas de diciembre, ¿no? Porque casi seguro vamos a hacer 3 o 4 de diciembre el segundo parcial. O si pudiéramos, no sé cómo están con los exámenes, máximo el 8 o el 9 de diciembre. El 9 empiezan las mesas, ingeniero. El 9 ya hay mesa, no, entonces con más razón vamos a tener que rendir el segundo parcial la primera semana de diciembre. Y yo, como sea, hasta el viernes le tengo que poner las notas del primer parcial. Y de ahí, bueno, ponemos de cabeza. El segundo parcial va a ser un poco, lo que es cálculo va a ser algo seguro sobre este tema, sobre pilotes. Y la parte teórica va a ser sobre lo que vamos a empezar a partir de mañana, a ver algo de, había un grupo que presenta el tema de tablestacas que quedó pendiente, y la semana que viene, ya lo voy a poner ahora, vamos a ver fundaciones de máquinas, que hay un grupo que me pidió pasarlo para la semana que viene, y dos temas más, patología y recalce y mejora de suelo. Vamos a tratar de completar todo la semana que viene, ya para que se pongan de cabeza a estudiar. Y la primera semana ya vamos a ver cómo estamos de anfiteatro, ustedes de fecha y de disponibilidades. Coordinamos para la primera semana de diciembre de hacerlo al segundo parcial. Bueno, ingeniero. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Bueno, si no, seguimos mañana, vamos a ver eso, lo que les decíamos, ver una presentación cortita de unos chicos que están preparando de tablestacas y el tema del cálculo un poquito más detallado de cabezales de pilotes. Así ya tienen toda la herramienta para el práctico. Y de ahí, bueno, ya seguimos la semana que viene con las presentaciones que faltan y completamos ya todos los temas de la materia. Buenísimo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, los dejo por hoy, chicos. Cualquier cosa me mensajean. Perfecto. Perfecto, gracias.